Y les había mencionado, respecto a la situación de las mujeres, no solamente viven arrinconadas con el tema de una violencia sistemática y hasta incluso normalizada en algunos casos, sino que la desprotección también está en torno a la salud financiera de las mujeres. Porque hay un estudio que ha revelado que las mujeres pagan más intereses que los hombres cuando pagan, a pesar de ser mejores pagadoras. Y no solamente eso, sino que cuando piden créditos, a las mujeres se les da menores cantidades, acceden a menores cantidades de préstamo que los hombres. ¿Por qué? Es que también ahí hay una discriminación por género. Estamos exagerando. Este es un informe de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Entonces, para hablar de este tema está con nosotros Ricardo Asmat Marínez. Él es experto en educación financiera y CEO de Cresco Latam. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contento de poder compartir esta información y sobre todo hacer que más personas entiendan que hay una problemática que la podemos atacar a través de la educación y la información y sobre todo que los diferentes actores del ecosistema financiero pues se sumen a batallar con estas estadísticas que comentas, ¿no? Que son preocupantes. No quiero sonar exagerada, pero suena a discriminación por el hecho de ser mujer, porque el estudio habla de que las mujeres somos mejores pagadoras además, más cumplidas. En la cartera de morosidad, ¿qué porcentaje es hombre y qué porcentaje es mujer? Sí, esto es bastante interesante porque en todos los créditos nos ganan, como en comparación de géneros. Por ejemplo, las mujeres son más puntuales en créditos personales, en créditos vehiculares, en créditos hipotecarios. Hasta en el uso de la tarjeta de crédito también son mucho más puntuales que los hombres. Entonces, ahí justo este estudio revelado por la SBS genera esa incongruencia, porque para que todos los televidentes nos puedan entender, la tasa de interés se establece según el nivel de riesgo de la persona. Correcto. Entonces es por eso que de repente si hay personas que están en la informalidad o hay personas que de repente su salario no acompaña al tipo de crédito que están buscando obtener, obviamente las tasas van a ser un poco más altas. Correcto. Pero aquí suena un poco raro, ¿no? Como tú mencionas también, puede considerarse hasta como discriminación. A ver, entonces, ¿a qué tipo de créditos aplican más las mujeres? Y ahí viene el punto de la educación financiera. Ajá. Lo que pasa es que las mujeres, en su afán de cumplir, y esto acá es bastante importante recalcarlo, o sea, las mujeres en la gran mayoría de los hogares del sector B, C e incluso D, son las que gestionan o administran la economía. Entonces, ellas en su afán de no quedar mal, tienen dos temas por los cuales tienen mayores tasas. En primer lugar, que piden montos menores. Y usualmente a las entidades financieras, cuando pides montos menores, esto es como comprar al por mayor. Cuando tú compras al por mayor, tienes mejores precios. Correcto. Entonces, si tú pides un mayor monto, es muy probable que tengas una mejor tasa. Entonces, ahí, como están pidiendo montos menores, para no caer en los impagos, tienen una mayor tasa. Y el segundo punto es que... O sea, son más conservadoras, más conservadoras. Los Exacto. ingresos promedios que presentan para justificar el préstamo les permitiría ser, digamos, un poco más ambiciosas y pedir préstamos mayores? Es muy probable, claro que sí, pero ahí viene el tema de que, como tú dices, el ser conservador, el guardar pan para mayo, entonces hace que ellos que se midan mucho a la hora de solicitar un crédito y entonces hacen pues que las tasas puedan inclinarse un poco más alto. Y otro factor que es importante es la educación financiera porque usualmente sienten más cercano de repente una caja, una cooperativa que un mismo banco. Entonces consideran que de repente estas entidades financieras, al ser un poco más accesibles, al de repente tener menos restricciones, al considerar de repente ingresos no formalizados, entonces acceden a dar créditos, pero también con una tasa mucho mayor a veces que los bancos o cajas que pueden ser un poco más estrictos. Ok, entonces hay que identificar también comportamientos en las mujeres que un poco ellas mismas se van poniendo candados para acceder a mejores tasas y créditos más importantes, ¿correcto? Sí, exacto. Y sobre todo por esa cercanía. Entonces ahí viene también un trabajo de los diferentes actores. ¿Las cajas siempre cobran intereses más altos que el sistema financiero, la gran banca? Sí. Los bancos usualmente, si podemos demostrar que somos de bajo riesgo, nos pueden dar una menor tasa en su gran mayoría. Las cajas también están compitiendo bastante bien con los bancos, pero hay una brecha ya entre las tasas que cobran cajas y bancos que los que cobran las cooperativas o las financieras. Ahí en cooperativas y financieras que en sí son mucho más cercanas de repente al sector informal o que de repente su público es el sector B y C, también son a los que más castigan con la tasa de interés porque hay un desconocimiento a la hora de analizar un crédito y eso es la preocupación que se puede tener también a la hora de obtenerlo, ¿no? Y el otro punto es por qué, lo que me has dicho que las mujeres normalmente son conservadoras y piden montos no muy importantes, pero además
en el sistema financiero, en la gran banca, o sea, hay banca de segundo piso, banca de primer piso, ¿no es cierto? Igual los préstamos a los que acceden son menores, o sea, les dan menos cantidad de dinero que a los hombres, para decirlo en sencillo. Sí, y eso incluso es hasta en la banca MIPE. Ya. O sea, las personas, por ejemplo, un emprendimiento o una empresa liderada por un hombre tiene mucho mayor capacidad de obtención de crédito. Y justo eso es por estadística, más allá de poder decir que esto es discriminatorio, es estadística y es un comportamiento que se está dando en el Perú. ¿Y eso por qué? Y ahí viene el tema también de qué tanto, por ejemplo, están demostrando la formalidad o sus ingresos. Pero ahí las bancas tendrían que darnos una respuesta porque el promedio de préstamo de los hombres es de 24.000 soles, mientras que el de las mujeres es de 16.000 soles. O sea, estamos hablando de las 2/3 partes de los hombres. Correcto. Eso repercute lógicamente en el crecimiento de las empresas porque una empresa... Pero estamos hablando de hombre o mujer con, a cargo de una MIPE, mismo historial crediticio, si es que lo tienen, pero al hombre le dan 24, a la mujer 16. Exacto. Y eso acá son datos que la misma SBS en sus reportes que presenta nos hace ver y nos hace entender que todavía hay una brecha que puede ser de repente de género. Yo creería que no debe ser, más un tema de comportamiento, pero que de todas maneras enciende las alarmas y permite que tomemos conciencia y que veamos que hay trabajo por hacer ahí, ¿no? Porque si hablamos de comportamiento, volvemos a lo que estábamos conversando al inicio. Las mujeres son mejores pagadoras. En la cartera amorosa del sistema financiero predominan los hombres que las mujeres. Correcto, correcto. Ya, entonces, ahora, en historial crediticio, las mujeres, para construir historial crediticio, es lo mismo para hombres y mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres respecto a su historial crediticio? Ahí también es importante comentar mucho más acerca de qué factores ayudan a que tengan un buen historial crediticio para que de repente puedan acceder a mejores tasas. Correcto. Y uno de ellos, una forma muy práctica de crear historial crediticio es a través de las tarjetas de crédito. Hombres y mujeres podemos acceder a tarjetas de crédito, el tema es cómo las utilizamos. Si las personas empiezan a comprar en cuotas, por ejemplo, que es un comportamiento bastante común si no entendemos el nivel de riesgo y el nivel de compromiso que estamos asumiendo, entonces ahí dañamos un poco la forma en cómo el banco nos percibe. Nosotros debemos comprar siempre a una cuota para evitar el pago de intereses, porque si compramos en 2, 3 o 6 cuotas, el producto que estamos comprando tranquilamente vamos a terminar pagando casi el doble de lo que vale, ¿no? Y digamos, la media de mujeres con tarjeta de crédito, ¿lo hacen a cuotas, lo hacen a una sola cuota? Según las estadísticas, tienden a comprar un poco más en cuotas y nuevamente, más que las mujeres, es el conocimiento del sector económico. El sector económico más golpeado por la banca y justo porque es por eso también las diferentes estadísticas, la rentabilidad que han publicado los bancos de los últimos trimestres es excesivamente alta en comparación con todos los países de toda Latinoamérica. Entonces, mientras que en el Perú tienen una rentabilidad que incluso supera, por ejemplo, a 2 o 3 veces la rentabilidad que consiguen los bancos de Chile. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa rentabilidad? Del bolsillo de los peruanos al no entender cómo evaluar un crédito. Ok, la rentabilidad y principalmente porque esa rentabilidad tan alta viene por el mal uso de la tarjeta de crédito. No solamente... No el mal uso, pero por el uso tan extendido de la tarjeta de crédito y a la compra a cuotas. Ese es uno de los factores porque, por ejemplo, quienes te ofrecen tarjetas de repente a sola firma, ¿no? Es muy práctico, tú vas a un centro comercial y te dicen, sí, claro, tienes una tarjeta, solamente firma acá y tienes una línea, pero no te explican cómo utilizarla. No te dicen, oye, debes comprar una cuota, debes pagar en cierta fecha porque si no empiezas a acumular intereses. Y otro tema que es muy importante y que todos deberían conocer es cómo evaluar un crédito. La tasa de interés que uno recibe a veces por una llamada telefónica, te dicen, Pamela, ¿sabes qué? Te damos una tasa de interés del 3% mensual. Y tú dices 3%, suena baratísimo. Y eso no es del todo cierto. Si es cierto, te están dando la tasa mensual, pero uno evalúa el nivel del crédito de acuerdo a la tasa de costo efectiva anual. Y a veces... Eso lo tienes que explicar en más sencillo para que la gente... Dicho, yo también, para yo entenderlo también. Dicho en sencillo, en tu cronograma de pagos o en la simulación, busca donde diga la T, la C, la E y la A. Son 4 letritas que yo siempre recomiendo que todas las personas busquen en su cronograma y ahí van a saber cuánto es el verdadero porcentaje que pagan por el crédito. Si tú te quedas con la tasa mensual o con la tasa anual, en realidad no sabes exactamente cuánto estás pagando. Y hay muchas personas que dicen, es que yo veo si es que la cuota lo puedo pagar o no. Y si la cuota me alcanza, acepto el crédito. Esa es una parte que estás evaluando en función a tus ingresos y tus gastos. Pero la otra parte es qué tan caro te sale el crédito. Una tasa de interés recomendada para un crédito personal debe estar oscilando entre un 20 y 25%, pero las tasas de las entidades financieras en algunos casos superan el 60, 80, 99%, y la gente no lo sabe hasta que se empieza a informar y dice, ¿cómo es que yo estoy pagando esto? Y ahí genera indignación porque hay mucha desinformación de la cual se aprovechan las entidades financieras. Esperaría que no.
Ok, se nos está levantando entonces una bandera roja cuando vemos que efectivamente a las mujeres, a pesar de ser buenas pagadoras, acceden a menores préstamos, a montos menores, y que además se les clava tasas más altas. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué aconsejarle a las mujeres para o sea, no tendrán que demostrar nada, son buenas pagadoras, pero sí, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Y qué créditos son los que las mujeres más piden? O sea, para inversión de capital, para hacer crecer negocios, ¿o son más créditos personales? Depende del perfil. Usualmente la mayoría son para créditos personales. Ajá. Entonces, de todas maneras, recordemos que la brecha entre emprendimientos de hombres y mujeres todavía sigue siendo bastante grande, y eso se está reduciendo conforme pasa el tiempo, y yo felicito a los diferentes programas que hacen, ya sea del sector privado o del sector público, para incentivar al emprendimiento femenino. Hay muchos concursos que brindan capital semilla para ellas, y me parece genial. Pero de todas maneras, yo creo que la información o la educación es clave. El que se entiendan qué factores son importantes. Son 2 o 3 que de repente van a servir como puntos de partida o como anclas para saber si el crédito les conviene o no. Y sobre todo también informarse, ¿no? Informarse sobre esto, porque no hay nada más personal que las finanzas personales. O sea, nadie se va a preocupar por tus finanzas tanto como uno mismo. Correcto. Entonces, ahí vale el tiempo, vale la pena tomarse el tiempo para capacitarse, para educarse. Eso básicamente nosotros buscamos difundir a través de medios de redes sociales. Hay muchos creadores de contenido en tema de finanzas que también aportan a esto, y tratamos de hacerlo mucho más cercano. Los bancos y las entidades financieras están teniendo programas de educación. Yo felicito mucho eso, pero hay que acercarlo mucho más, porque entre el banco y las personas hay una brecha que ellos mismos se han puesto a causa de ciertas condiciones que a veces parecen excesivas. Entonces, las personas tienen que entender que la educación los empodera y puede ayudarlos incluso a negociar tasas de interés, que con la educación y el conocimiento pueden empezar a reducir tasas de créditos que ya tienen aceptados. Ricardo, ha sido muy claro, y qué bueno que hemos tocado este tema. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias.